eventos internos. Esto es muy interesante. Fíjense, un motor que entra, tac, pico de tensión, chiquito. Pájaro carpintero en la aislación electrónica. Imagínense un puente de grúa, pico grande. Imagínense un compresor de aire cuando entra, pico grandísimo. Cualquier arranque estrella triángulo, pico grandísimo. Peter, ¿vos querés acotar algo? No, Ah, te pensé estoy que siguiendo. había. Bien. Contactor o llave general, pico de tensión. Acá lo alcanzan a ver, 6.793 volts. Muy rápido. Usted dice, esto se prende fuego todo. No, porque sea en microsegundos. O sea, perfora la aislación y chau, y se fue. ¿Cuál es la preocupación de todas las plantas cuando empiezan a hacerse más grandes? Cuando se van el viernes a la tarde o el sábado al mediodía, cuando se van, apagan todo y prendamos vela porque el lunes cuando vas a entrar va a haber algo que no arranca. Por esto. Exactamente por esto. El famoso mito de los lunes renegamos el mantenimiento porque algo no arranca. Tal cual. Y a nosotros nos cuesta también, porque cuando agarramos una empresa, bueno, decimos, agarremos, chicos, vamos a transitar este camino de falla cero. Empezamos a eliminar siempre por lo más grueso, y después eliminamos todos los eventos, y después cuando arranca el lunes, siempre nos jode ese evento. Es el más difícil de sacar, pero es solucionable. Variador de velocidad, es lo que hablamos antes, la pregunta de que hicieron por ahí, ya ni me acuerdo, de la protección de Gerardo. variadores. Gerardo, gracias Vicky. El variador es resensible, porque nosotros protegemos muy fácilmente, evitamos que se queme la tapa de potencia, territorio o la parte de control, pero a la vez fíjense lo que emite el variador. Por eso es tan importante arrancar por ahí. Por otro lado tenemos, en este caso, un corte láser, sin protección, riesgo de quema de fuente, quema de plaqueta, con protección. Guille, cuando hablamos de láser, vamos a hacer la diferenciación de la fuente. No estamos refiriéndonos a la fuente del PLC, sino que los láser y los plasmas tienen el componente más costoso, es la fuente principal del láser, que es el 80% de Sí, lo que sale el láser es esa fuente. Por eso es tan importante protegerla. sí, está bueno esa aclaración, porque la fuente del láser es la preocupación de todos. Comprás una máquina nueva, un plasma o un láser, y la fuente es lo que siempre estamos rogando que no pase nada, porque rogar que tengamos repuesto y reparación, y si es así, sale fortunas. Entonces, siempre arrancamos por ahí, porque lo que no puede fallar es esa fuente. Además que el láser está laburando todo el tiempo. Excelente. Esta imagen es un poco general, pero es para que gráficamente sepamos qué tenemos que hacer. Sabemos que viene un colesterol por las instalaciones, dijimos de qué, de forma externa con resierres, entrada de capacitores, capacidad entre líneas. Hay gente acá en la charla académica que sabe que por efecto de capacidad tenemos sobretensiones que se dan en líneas largas, internamente por los propios variadores, la entrada de contactores, la entrada de motores de alta inercia, de capacitores, de variadores, dijimos. Todo ese combo hace que tengamos, y esto es muy importante, colesterol en las instalaciones. Nosotros medimos, predecimos, vemos cuáles son los eventos y tomamos acciones proactivas, o sea, eliminamos la causa de la falla para que esa máquina tenga la confiabilidad que necesitamos, que no pare nunca más y que se dedique a lo que uno le adquirió, a producir. Entonces, esta es la idea final de este seminario, donde pensamos en cambiar la forma de ver la electrónica. Antes, en electrónica, o si hay alguien que tenga perfil mecánico o electromecánico, sabe que un motor puedo hacerle un predictivo de, no sé, vibraciones en rodamiento. O puedo cambiar aceite de un compresor de aire para hacerle análisis, mantenimiento preventivo. Pero en electrónica, ¿qué tenemos para hacerle, o qué hacemos hoy en todas las empresas con la electrónica? Pregunta para el chat.
A ver si ¿Cuál es el alguien tipo de te... mantenimiento, Vicky, cuál es el tipo de mantenimiento que hoy todas las empresas que vimos están haciendo con electrónica o a nivel mundial? Y generalmente el correctivo sería que arreglan la falla una vez que ocurre. Es que no No sé, no teníamos otra alternativa. sí, ahí contestaron, correctivo también. Solo correctivo, dicen. Solo correctivo. Exactamente, pero porque no había otra opción. Es Hay imposible alguien, pensar. Guille, hay alguien que nos conoce del grupo MAC, parece, porque pone medición de calidad de energía. Claro, orientada a proceso. Porque Claro, la calidad oriente de proceso. energía no nos va a dar ningún dato. Orientada a proceso nos da los datos que nosotros necesitamos. Fíjense que cuando hablamos de electrónica, uno no puede decir, che, pasan tantas horas, cambio el PLC. Pasaron tantas horas, por las dudas, cambio el variador. Es imposible. Es imposible. Entonces, esta propuesta es predictivo en electrónica y proactivo, eliminar la causa de la falla. Guille, Peter, ahí hay Sí, una pregunta de Facundo en que dice cuáles son los métodos más seguros para proteger una fuente bien. de corte láser. Vamos a hablar de generalidades, después si Facu nos contacta, vemos el caso particular, pero lo que hacemos nosotros siempre es, en todas las mediciones que damos en las diferentes plantas, hay dos eventos que tenemos que lo más importante es transitorio de atenuación de frecuencia, como para que no se queme la fuente, eso es lo más importante de todo. Y después en las mediciones, en algún caso, puede arrojar, no sé, dips, que sería un hueco de tensión. Pero la realidad es que para eso es cuando vos pensás en que no corte. Pero la protección para que no se queme, con eso ya está. ¿Por qué? Porque el hueco de tensión tiene dos efectos. Uno, que es el que no nos va a afectar la vida útil del componente, y otro es el que puede hacerlo colgar. Nosotros, protegiendo a la fuente con atenuación de frecuencias transitorios, lo que hacemos simplemente con ese método tan sencillo como un supresor ahí, evitamos que se queme. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo muchas alternativas en pongan UPS. Es imposible poner una UPS en fuente láser porque no va a salir fortuna y lo único que va a ser regular, lo único, está muy bueno, no va a regular tensión y nos va a eliminar esos huecos. Pero Peter, decime si estoy equivocado, yo no tengo el número, pero en la gran mayoría, 90 y pico por ciento de las veces, los huecos que vemos no son problemáticos y el efecto siempre termina siendo transitorio de atenuación de frecuencia. Sí, también respondiendo a esto este tema que estabas hablando, y bueno, a todos los del chat que nos ponían que lo único que se podía hacer era correctivo, la respuesta correcta sería, hoy en día se puede hacer predictivo en electrónica. Hoy en día podemos hacer mediciones de calidad de energía orientada a proceso, en donde vamos a ver todos los eventos eléctricos que llegan. Lo mismo que antes solamente podíamos hacer en mecánica, hoy lo podemos hacer en electrónica. Sí. Y lo genial que tiene esto es, y también yendo a lo que hablas vos, Guille, es no solamente ver si el hueco o el microcorte que está recibiendo ese láser, no solamente verlo, sino ver si afecta o no, porque es algo muy común que por ahí, sí, tenemos huecos, tenemos microcortes, pero eso, ¿va a afectar al electrónico o no? Es también un cambio de paradigma. Me van a decir, ¿cómo un hueco no va a afectar a la electrónica? ¿Cómo no va a colgar el equipo? La mayoría de las Eh, veces no, tal cual. Cuando vamos, exactamente, cuando vamos a analizar cada uno de esos huecos, que es lo que hacemos con los estudios, vemos que muchas veces es absorbido por las capacidades del sistema, y si vos gastaste en una UPS que te sale como la mitad del láser por el tamaño que tiene, vas a ver que vas a seguir teniendo los huecos, vas a seguir teniendo los eventos y se te va a seguir corriendo la máquina. Va a decir, pero si gasté, ya están los huecos. ¿Por qué? Porque la causa de esa falla no eran los huecos. Nos pasó Está en buena la una aclaración. empresa. Está Ujú. buena la Sí, aclaración, Peter. Y pasa lo mismo, te refuerzo, pasa lo mismo con la parte de armónicos. Muchas veces decimos, che, no, antes que hacíamos, cuando teníamos algo de calidad de energía, decíamos, filtro armónico. Y vemos que en el 90 y pico por ciento de los casos, salvo empresas muy grandes, el armónico no es un problema. No nos va a causar ese desgaste. Y es más, hasta a veces con un simple cambio de ubicación de máquinas ya lo solucionamos. Ni siquiera tenemos que invertir en ningún filtrado. Lo mismo con los huecos. es más, sin dar nombres de empresa, para que vean el tamaño y envergadura de empresa, que no importa, porque
una empresa chica que los ayudamos y acompañamos con un CNC, van a tener los mismos eventos y los mismos dolores de cabeza que una empresa ni siquiera autopartista, que hace autos, de la cual no vamos a decir nombre. Yo soy muy fanático de la marca. También gastaron en filtros armónicos porque el único estudio que habían hecho era de armónicos y dado que estaba fuera de norma, gastaron fortuna y después nos llamaron y hicimos el estudio de calidad de energía porque se habían tenido los mismos eventos, por más de que habían metido un filtro, era un filtro activo de armónico, ¿no? Dice. Y Exactamente. hicimos el estudio, medimos, protegimos y con 2 mangos en comparación a lo que sale un filtro de armónico, solucionaron la causa de la falla, definitivamente. Espectacular. Sí, está, el ejemplo se me viene un montón a la cabeza, pero quedémonos con eso. Que conocer esa causa, la protección, al final la fuente láser es simple y la medición nos permite ver si hay otra cosa más que tenemos que tomar de acciones y por lo general no es necesario. Por lo general no es necesario. Chicos, son las 12 y en punto 12 y 2. Tenemos los casos de éxito, pero por ahí para los que el compromiso fue hacerlo en 1 hora y por ahí que puedan quedar solamente los que quieran ver los casos que les preparamos, que están muy buenos. Uno es una empresa que implementa Industria 4.0 a través de tablets y toma de datos en planta. Y esa mejora les trajo un dolor de cabeza, que era la quema de esas tablets y esas fuentes, cómo lo solucionamos. Y después hay alguno más creo que de un CNC o compresores de aire con variable velocidad. Pero si Dale, les Guille, parece, sí. antes de que arranquemos con los casos de éxito, también